José Kentenich nació el 16 de noviembre de 1885 en Alemania, en un pueblo llamado Gimnich. Para su bautismo estaban sus abuelos y su tío. Lo llamaron Pedro José, al igual que su tío y padrino. Su madrina fue su abuela Ana María. Cierto día, la mamá puso a José en una canastita, afuera al sol, mientras colgaba la ropa que recién había lavado. Fue así que llegó una vaca y dio vuelta a la cesta. Gracias a Dios, José cayó al pasto y no le pasó nada. Su mamá se asustó mucho y lo acurrucó entre sus brazos. José vivió sus primeros 8 años junto a su mamá Catarina y sus abuelos. La casa era una casa sencilla, donde había una huerta, una vaca y 2 caballos. Sus abuelos eran muy buenos y piadosos, rezaban siempre. José jugaba mucho con sus primas y primos. Cuando llovía, a José le encantaba mojarse. Se ponía debajo de las canaletas y dejaba que el agua le cayera por su cabeza. Jugaba en el bosque cerca de su casa a las escondidas y hacía casitas de ramas. Un día, jugando a las escondidas, cayó a un pozo de agua. Su abuelo corrió a rescatarlo y dijeron: cuando a José se le pase esto, podrá ir al jardín infantil. Entonces José abrió los ojos y dijo: yo no quiero ir. Todos se miraron muy felices. Gracias a Dios no le había pasado nada. A los 5 años José fue a la escuela. Él era muy independiente, hacía las tareas solito, muy rápido y se iba a jugar. Desde niño él quería ser sacerdote. Un día dijo a sus amigos: escúchenme todos, cuando sea grande seré sacerdote y predicaré, pero primero tengo que estudiar. A los 8 años José tuvo que ir a un orfanato. Su madre debía ir a trabajar a otra ciudad. Cuando llegaron a la capilla del orfanato, su mamá le colocó la única cadenita de oro que tenía, recuerdo de su primera comunión, y le dijo a la Virgen María: educa tú a mi hijo, sé para él una verdadera mamá, cumple tú en mi lugar las cosas que hace una mamá. A los 12 años toma su primera comunión. Ese día se levantó muy temprano porque Jesús entraba por primera vez a su corazón. Estaba muy feliz. Su madre lo acompañó. José se emocionó mucho. El Señor venía a su casita del corazón después de prepararlo por tanto tiempo. A los 19 años entra a estudiar al noviciado de los Palautinos en Limburgo. Después de largos años de estudio, el 8 de julio de 1910, José es ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Limburgo, Alemania. Junto a un grupo de jóvenes seminaristas armaron el primer santuario y en 1915 llegó de regalo una imagen de la Virgen, que es actualmente la Virgen que está en todos los santuarios de Schoenstatt. En julio de 1914, comenzada la Primera Guerra Mundial, José piensa en sus alumnos que debían partir a la guerra y el 18 de octubre de 1914 habla con ellos y les dice de hacer una alianza o pacto con la Virgen María. Ellos ofrecerían todos sus esfuerzos y propósitos y el fiel cumplimiento de sus deberes para que ella viviera de verdad en esa capillita y la transformara en un santuario, es decir, un lugar de gracia donde el Señor Jesús pudiera actuar a través de su madre. En ese santuario serían acogidos, transformados y enviados a trabajar con muchas más fuerzas. Así nace el movimiento de Schoenstatt. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, al padre José Kentenich lo pusieron 4 semanas en una celda muy pequeña, sin ventanas, totalmente oscura. Era un búnker en la ciudad de Koblenz, Alemania. Luego fue enviado a la prisión de Koblenz por medio año. El padre se hizo amigo de los guardias, que le permitieron recibir cosas para celebrar misa. Muy temprano de madrugada empezaba su misa. Usaba como cáliz un dedal y como patena la tapa de un reloj antiguo. Luego de haber estado en la prisión de Koblenz, el padre fue llevado al campo de concentración de Dachau en Alemania al sur en marzo de 1942 a los 57 años de edad.
Él podría haber escapado de ese infierno. Podría haber pedido un examen médico que declarara que él no era apto por su salud. Pero decidió que eso era lo que quería su buen Padre Dios. Pensó que si Dios Padre así lo permitía, él no cambiaría los planes de Dios. En el campo de concentración vio muchos horrores, muchos morían de hambre. Muchas veces él quedaba con hambre y compartía su pan con otros que él creía lo necesitaban más que él. Una vez un guardia le gritó en forma grosera que le limpiara su bicicleta. El padre le dijo: ¿por qué me trata así? Yo no le he tratado mal a usted. Yo feliz le limpio la bicicleta, no porque me haya ordenado y gritado así, sino porque yo quiero hacerlo. El guardia reaccionó mal y le dijo que se presentara en su oficina al día siguiente. Todos pensaron que lo iban a castigar duramente. Al otro día, el padre fue a su oficina y el oficial le pidió consejos en privado. Le contó toda su vida y sus problemas. La mamá del oficial era muy católica, lo que le traía muchos recuerdos de su infancia. Después de ser liberado del campo de concentración de Dachau, el padre Kentenich empezó sus viajes internacionales. Pensó que la misión de Schoenstatt no debía quedarse solo en Alemania, sino compartirla con todo el mundo. Entre 1947 y 1952, el padre Kentenich permaneció en diversos lugares del mundo donde empezaba a crecer el movimiento de Schoenstatt. El 31 de mayo de 1949, el padre José Kentenich escribió una carta a las autoridades de la Iglesia, en donde les hacía ver por qué la gente estaba perdiendo la fe, alejándose de Dios y de la Iglesia. Les decía que la Iglesia fuese como una familia, que no había que separar tanto lo humano de lo divino, como si el amor humano fuese obstáculo para encontrarse con Dios, sino por el contrario, el amor humano es expresión, camino y seguro para experimentar el amor de Dios, y el amor de Dios es lo que permite amar a las personas de verdad. Las autoridades de la Iglesia no entendieron bien la carta que les había escrito el padre Kentenich. Por eso fue exiliado a Estados Unidos de Norteamérica, a la ciudad de Milwaukee, el 21 de junio de 1952. Durante 14 años permaneció allí, lejos de su familia de Schoenstatt. En Milwaukee, el padre José tuvo tiempo para escribir crónicas, estudiar mucho y también escribir cartas. Era visitado por familias y sacerdotes. Las familias lo invitaban a sus casas para que les hablara sobre el matrimonio, el trabajo, la educación de sus hijos. Les enseñó lo que era un santuario hogar, que en cada casa la Virgen María podría estar presente si uno lo pedía con fe. Todo ese tiempo en Estados Unidos le ayudó a desarrollarse y madurar como padre espiritual. Soportó con tranquilidad las dificultades y pruebas, hasta que Dios le mostró el término de su destierro. Él decía: yo siempre estoy alegre en las manos de la Santísima Virgen. Desde Milwaukee llega a Roma, donde el Papa Pablo VI lo esperaba. Allí conversa con él y luego, antes de la Navidad de 1965, el padre Kentenich puede regresar a Schoenstatt, Alemania. José Kentenich se ha convertido en un modelo para miles de personas que buscan acercarse a Dios. Su vida se traduce en la obra de Schoenstatt, que actualmente acoge a cientos de miles de hombres, mujeres y niños, jóvenes laicos y consagrados en los 5 continentes. El padre José Kentenich muere a la edad de 83 años, el 15 de septiembre de 1968.